Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco predilecto, el lugar donde desenterramos los secretos mejor guardados y analizamos los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, prepárense porque vamos a profundizar en una historia que ha estado circulando entre susurros, una melodía de fondo constante en el universo de la farándula turca, y que involucra a dos de las figuras más amadas y aclamadas, el carismático Kerem Bürsin y la deslumbrante Hande Erçel. Si hablamos de esos dos que con su electrizante química en Love is in the Air, nos transportaron a un remolino de emociones y nos hicieron creer, aunque fuera por un instante, en la magia de los cuentos de hadas. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un torbellino de miradas cómplices, sonrisas contagiosas y una conexión innegable que cautivó a millones alrededor del mundo. Pero como bien sabemos, en cada cuento de hadas, acechan sombras misteriosas, dragones furiosos que escupen fuego y castillos oscuros repletos de secretos. Hoy nos vamos a adentrar en la parte menos iluminada de la vida de Kerem, un secreto doloroso, como bien anticipa el título de este vídeo, que según fuentes cercanas al actor, Hande podría no haber conocido en su totalidad, o al menos, no en toda su dimensión. Un secreto que como un mapa oculto podría revelar algunas de las decisiones y comportamientos del actor, y que quizás nos ayude a descifrar mejor la dinámica, pasada o presente, entre él y Hande. Antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos y confidencias reveladoras, como siempre, les pido con el corazón en la mano, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita, esa pequeña joya que los mantiene al tanto de todo, para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más drama turco en el horizonte con exclusivas impactantes, rumores intrigantes y análisis perspicaces que no encontrarán en ningún otro lugar. Así que únanse a esta comunidad vibrante de amantes del salseo. Porque aquí la información vuela y los secretos se desvelan. Ahora sí, damas y caballeros, vamos al lío. Preparemos el café turco bien cargado, porque esta historia es digna de una noche de insomnio. Para entender este supuesto secreto doloroso, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, como si estuviéramos rebobinando una película, y analizar la trayectoria de Kerem. No solo su carrera meteórica como actor, sino también su vida personal, sus raíces profundas y las experiencias que lo han moldeado como el hombre que es hoy. Kerem Bürsin, a pesar de su imagen de chico cool, desenvuelto y con una sonrisa capaz de derretir el hielo, es un hombre con una historia rica y compleja, un lienzo pintado con colores vibrantes y trazos oscuros. Nació en la bulliciosa Estambul, el crisol de culturas, pero pasó gran parte de su infancia en el extranjero, siguiendo los pasos de su padre, un hombre de negocios trotamundos. Vivió en diferentes países, cada uno con su propia cultura y encanto, incluyendo la histórica Escocia, la exótica Indonesia, los lujosos Emiratos Árabes Unidos y los vibrantes Estados Unidos. Esta vida nómada, llena de viajes y aventuras, si bien le brindó una perspectiva global y la asombrosa capacidad de adaptarse a diferentes culturas y entornos, también pudo haberle generado cierta inestabilidad emocional y dificultades para establecer lazos duraderos, esos que te anclan a un lugar y te hacen sentir en casa. Imaginen por un momento la vida de un niño que cambia constantemente de escuela, de amigos, de idioma, de costumbres. No es una tarea fácil para nadie, y menos aún en las etapas formativas de la vida. Esta constante mudanza, este perpetuo desarraigo, pudo haber creado en Kerem una necesidad insaciable de validación externa, una búsqueda constante de pertenencia, un anhelo por encontrar un lugar en el mundo donde sentirse verdaderamente aceptado y amado. Esto se puede ver reflejado en su ambición profesional, en su deseo inquebrantable de triunfar en el mundo del espectáculo. Él quería demostrar, quizás, que podía ser exitoso a pesar de no tener raíces fijas, de no haber crecido en un mismo lugar, de no haber tenido la estabilidad que muchos dan por sentada. Quería demostrar que era capaz de construir su propio camino, de dejar su huella en el mundo. Pero volvamos al centro de nuestra investigación, al meollo del asunto, al secreto doloroso. Este secreto, según fuentes cercanas al actor que han preferido mantenerse en el anonimato, no se refiere a una infidelidad escandalosa, un romance prohibido o a un drama familiar explosivo digno de una telenovela. Más bien, se trata de una lucha interna, una batalla silenciosa que Kerem ha estado librando desde hace años, una guerra contra sus propios demonios, la constante presión de estar a la altura de las expectativas. Y no me refiero solamente a las expectativas del público, de los fans que lo idolatran, o de la despiadada industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo. Hablo de las expectativas de su propia familia, en particular de su padre, la figura paterna que siempre ha estado presente en su vida,
pero que al mismo tiempo ha ejercido una influencia poderosa y, a veces, abrumadora. Al parecer, la relación entre Kerem y su padre siempre ha sido un tanto complicada, un tira y afloja constante, un juego de poder sutil pero presente. El padre de Kerem, un hombre de negocios exitoso y respetado en su campo, siempre ha tenido altas expectativas para su hijo, soñando con que siguiera sus pasos y se convirtiera en un hombre de negocios igualmente exitoso. Y aunque lo ha apoyado en su carrera como actor, reconociendo su talento y pasión por la actuación, también ha ejercido una presión sutil, pero constante, para que Kerem alcance el éxito y demuestre su valía. Esta presión, combinada con la inestabilidad de su infancia, pudo haber generado en Kerem una inseguridad profunda y un miedo paralizante al fracaso. Él siente la necesidad imperiosa de complacer a su padre, de demostrarle que es capaz de triunfar y de hacerlo sentir orgulloso. Y esta necesidad a veces lo lleva a tomar decisiones que no son del todo beneficiosas para él, ya sea en el ámbito profesional, aceptando proyectos que no lo convencen del todo, o en el personal, tratando de mantener una imagen que no siempre se corresponde con su verdadera personalidad. Y aquí es donde entra Hande Erçel en la ecuación, la mujer que le robó el corazón y que se convirtió en su compañera de vida, al menos por un tiempo. Su relación, como todos sabemos, fue intensa y mediática, un torbellino de emociones que capturó la atención de todo el mundo. Se enamoraron perdidamente en el set de Love is in the Air, mientras interpretaban a una pareja que luchaba contra viento y marea por su amor. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en la comidilla de la prensa rosa, alimentando los sueños de miles de fans que anhelaban verlos juntos para siempre. Pero al parecer, la presión mediática, las expectativas del público que los idealizaba como la pareja perfecta, combinadas con las propias inseguridades de Kerem y la sombra de su padre, pudieron haber afectado la relación de una manera significativa. Algunos insiders, fuentes cercanas a la pareja, aseguran que Kerem se sentía constantemente presionado para mantener la imagen de pareja perfecta, para complacer a los fans y para evitar cualquier escándalo que pudiera dañar su reputación. Esta presión a su vez generaba tensión en la relación con Hande, quien, al parecer, se sentía frustrada por la necesidad constante de Kerem de complacer a los demás y de mantener una imagen impoluta. Además, se rumorea que el padre de Kerem no estaba del todo de acuerdo con la relación. Al parecer, él prefería que Kerem se enfocara en su carrera y que no se distrajera con romances mediáticos que, a su juicio, podrían perjudicar su imagen y su futuro profesional. Esto obviamente no ayudó a la situación y añadió más presión a la relación. Ahora, ¿qué tanto sabía Hande de todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Hande es una mujer fuerte e inteligente con una intuición aguda y una gran capacidad de empatía, y es probable que haya notado las inseguridades de Kerem y la presión que ejercía su padre sobre él. Pero quizás no era consciente de la magnitud del problema o de la profundidad de las heridas emocionales de Kerem. También es posible que Kerem, por su parte, haya tratado de ocultarle a Hande sus miedos y sus inseguridades, para no parecer vulnerable o débil. En una relación a veces es difícil mostrarse tal como uno es, con todas las imperfecciones y debilidades. Y más aún cuando se está bajo el escrutinio público, cuando cada movimiento es analizado y juzgado. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande fue una mezcla compleja de amor, pasión, presión y expectativas. Y al final la presión pudo haber sido demasiado grande para ambos, un peso insoportable que terminó por resquebrajar la relación. Su ruptura, como sabemos, fue dolorosa para los fans y seguramente también para ellos. Después de la ruptura, Kerem se ha enfocado en su carrera y ha tratado de reinventarse, de encontrar su propio camino, lejos de la sombra de su padre y de las expectativas del público. Ha tomado proyectos más arriesgados y ha buscado nuevos desafíos, demostrando su versatilidad como actor. También ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y de la autoaceptación, convirtiéndose en un defensor de la salud mental y en un ejemplo para sus fans. Parece que está trabajando en sí mismo y tratando de superar sus inseguridades, de sanar sus heridas emocionales. Hande, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera y ha encontrado el amor en otra persona. Actualmente mantiene una relación con el empresario Hakan Sabank y se ve feliz y radiante. En cuanto al secreto doloroso de Kerem, es probable que siga siendo parte de su vida, una cicatriz en su alma. Las heridas emocionales no desaparecen de la noche a la mañana. Pero lo importante es que él esté consciente de ellas y que esté trabajando para sanarlas, para crecer como persona y para construir un futuro más feliz y pleno. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión final.
A veces idealizamos a las celebridades y olvidamos que son personas como nosotros, con sus propios problemas y luchas internas. Detrás de la imagen de perfección que proyectan en las redes sociales y en las revistas, hay seres humanos vulnerables y complejos con miedos, inseguridades y sueños rotos. Es importante recordar esto cuando juzgamos sus decisiones o comentamos sobre sus vidas personales. No sabemos todo lo que está pasando detrás de las cámaras. Y muchas veces las apariencias engañan. Así que la próxima vez que vean una foto de Kerem o ande en una alfombra roja, recuerden que son personas con historias y sentimientos. Y que, como todos nosotros, están tratando de encontrar su camino en la vida. En resumen, el secreto doloroso de Kerem Bürsin no es un escándalo explosivo, sino una lucha interna contra la presión y las expectativas, alimentada por una infancia inestable y una relación complicada con su padre. Esta lucha posiblemente influyó en su relación con Hande Erçel, aunque no sabemos a ciencia cierta cuánto conocía ella de esta batalla personal. La historia de Kerem nos recuerda que detrás del glamour y la fama, hay seres humanos con vulnerabilidades y cicatrices. Y ahora sí, mis chismosos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y que les haya resultado interesante conocer un poco más sobre la vida de Kerem Bürsin. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su apoyo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la presión y las expectativas pueden afectar una relación? ¿Conocían esta faceta de la vida de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también aman el salseo turco. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos y abrazos. Ciao.